Notas de salud. En esta ocasión vamos a platicar qué es el trastorno bipolar. Acompáñenos. Pues estamos sin presentarnos, pero ya al aire, con la imagen que va a acompañar al programa, pero pues nos podemos ahora sí saludar. ¿Cómo estás, Verónica Delgado? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí empezando una semanita más y pues con un tema que pues lo hemos hablado ya en otras ocasiones, pero pues justamente por la importancia que tiene, es como pues recordar, ¿no? Algunos detalles de este asunto del trastorno bipolar. Desde que estamos en el radio de internet, no lo tomamos aquí, no te sale como que no me acuerdo, yo no lo chequé, todos los programas llevan muchos, pero ciertamente el trastorno bipolar es una de esas cosas que se ha venido al discurso cotidiano. Y de repente como que hay muchos expertos por ahí en la calle diagnosticando a las personas como bipolares. Así es, ¿no? Ante cualquier manifestación de cambio, ¿no? De repente cuando alguien cambia ya le dicen es que ha de ser bipolar, pero eso está lejos de la realidad. El trastorno es un trastorno que tiene ya sus años de ser descrito, aunque con ese nombre un poco menos de años. Pero ¿en qué consiste, doctora? El trastorno bipolar, bueno, es un problema del estado de ánimo. De hecho, el nombre correcto es trastorno afectivo bipolar. Y justamente, pues lo que ocurre con las personas que presentan esta circunstancia es, pues que el ánimo es la principal característica que se altera, y entonces ocurren dos cosas, ¿no? Vamos a suponer que si nosotros graficáramos el ánimo, hay como una línea más o menos que cada quien conoce su propia línea de cierta estabilidad, ¿no? En la que se siente bien y de repente hay un problema y entonces a lo mejor la preocupación provoca un poquito de tristeza, entonces va para abajo, luego ya se arregla y vuelve nuevamente esta línea. O hay alguna situación que nos hace estar muy contentos o contentas y entonces el ánimo va para arriba. Pero siempre sobre un margen de digamos, maniobra, ¿no? Que está básicamente en un margen así, ¿no? Pues entonces te pones contento, te pones triste, te pones contento, pero además, pues no, tampoco tan rápido, pero pues sí, ¿no? Uno no todo el tiempo se siente igual. ¿no? Dependiendo de las experiencias que se va teniendo día a día, en fin, ¿no? Entonces, el que los seres humanos vayamos expresando diferentes emociones, eso es algo pues, que tiene que ver con el estar bien, estar saludables, respondemos ante las situaciones. Y cuando hablamos de un trastorno afectivo bipolar, entonces aquí ya lo que ocurre es que salimos, digamos, como de este margen saludable. Yo digo saludable porque de repente por ahí puede encontrar alguien que dice normal, pero más bien saludable. ¿Por qué? Porque empieza a provocar problemas. Bipolar efectivamente porque tiene dos polos opuestos, y entonces en ocasiones el ánimo está tan exaltado, está tan contento, o inclusive irritable, rebasa esa línea de bienestar, y a partir del ánimo empieza a darse una serie de situaciones que tienen que ver con el pensamiento, que tienen que ver con la conducta. Entonces, si yo estoy muy feliz porque siento que lo puedo todo, o que tengo mucho dinero, entonces voy, gasto, empiezo a regalar muchas cosas. Lo que es lo peor, pensar que vas a tener mucho dinero y entonces te vas y te llenas las tarjetas de crédito. Exactamente. Y es un estado de euforia, ¿no? Es decir, es un te estado sientes de euforia más o de allá manía, de lo contento, ¿no? O de manía, exactamente. El nombre correcto es manía, que es el estado de manía, el estado maníaco, ¿no? Donde se pierde el contacto con los límites de la realidad, eso es parte del problema, ¿no? Sí, entonces esa circunstancia, justamente las conductas van en función del estado de ánimo. Y si yo tengo ese ánimo de decir todo puedo y nada me detiene, y entonces las conductas pueden llegar a tener riesgos económicos, riesgos personales, riesgos en la salud sexual. Sí, porque de repente se vuelven muy hipersexuales, ¿no? Entonces de repente pueden conquistar a cualquiera o tener relaciones con cualquiera. O ponerse en situaciones de riesgo, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, que empiezan a tener actitudes de estar seduciendo, coquetas, tal vez puede cambiar la forma de vestir que habitualmente tiene la persona. Pues lamentablemente, pues sabemos, y sobre todo en esta ciudad y en este país, que los varones, algunos no son muy respetuosos. Y que sienten que tienen permiso, ¿no? Y se aprovechan, de la circunstancia. Entonces, ese es un factor de riesgo, ¿no? Con el atuendo, con la posición de con coquetería. Con la actitud, exactamente. De Entonces, repente siente que tienen autorización y te traspasan. Sí, riesgo para violentar a la mujer, para agredirla sexualmente o para contraer enfermedades, infecciones de transmisión sexual.
Entonces, a eso me refiero cuando ya rebasa esta línea saludable, porque pone en riesgo a las personas. A veces no es el estar muy contenta o contento, sino al contrario, estar muy irritable. O sea, bajas del lado del contrario, ¿no? Estabas allá en la euforia, brum, vale. Como parte de la euforia a veces se da ¿Sí? la irritabilidad. El que no aguantas críticas, no aguantas comentarios. Mínimo detalle, entonces hay una actitud impulsiva, violenta, agresiva, y bueno, y eso a cualquier persona le coloca en una situación de riesgo también. Bueno, tal vez lo estoy llevando al extremo, ¿no? Pero eso es lo que pasa realmente en una persona tan que al está extremo, por eso se vuelve muy disruptivo. En y a veces, un estado maníaco. Sí, a veces como se siente muy bien la persona, o muy contenta, de repente no identifica que es la misma persona, o la gente a su alrededor dice, pues está tan contenta, pero se le está pasando la raya, o hay algo que pasa los límites de lo razonable, del contacto con la consecuencia, ¿no? Que también Así de repente es. Y luego se llama bipolar porque ¿qué le pasa a la persona? Pues, lo que ocurre, bueno, pero digamos, el ánimo es el que domina. Entonces domina a nivel de las conductas, pero también domina a nivel de pensamientos. Y pueden aparecer pensamientos justamente que se llaman de grandeza, tal vez, o de erotomaniaco, está muy técnico este nombre, pero bueno. Es decir, el hecho de sentirme que yo puedo todo, exactamente, y que tu atracción, que tu deseo sexual es ley, ¿no? Y entonces también tienes... Y que voy a ir al concierto de Alejandro Fernández y me lo voy a ligar, y entonces no va a dejar de pensar en mí, y entonces, bueno, casi, es decir, el sentirse como todopoderoso, todopoderosa, ¿no? Okay. Este trastorno, como te estaba yo ya de repente adelantándome, se llama también trastorno bipolar, porque tiene el otro extremo, ¿no? ¿Cómo se pone la persona cuando, ahora sí que se cambia la fase depresiva o al modo depresivo? Pues se pone justamente, bueno, vamos a poner así, justo al extremo. Empiezan a aparecer síntomas de depresión, y los síntomas de depresión también los hemos comentado varias veces, pues es el estado de ánimo de tristeza, pero es una tristeza realmente muy profunda, con un estado de pesimismo, que inclusive lo más grave de este estado depresivo es pueden aparecer ideas de muerte, ideaciones de muerte, ideaciones suicidas, intentos suicidas, y también pues obviamente es rebasar ese estado de bienestar para colocarse en un estado pues sí, una problemática emocional. ¿Y qué pasa? Pues la persona no tiene deseos de arreglarse, de hacer actividades, de poder convivir, de socializar. El pensamiento, tal vez a diferencia de una depresión que no está dentro de este cuadro, en verdad es muy fatalista. O sea, el es problema muy intensa, es muy intensa, es una sensación tan profunda de vacío, de que no vacío. tiene sentido de nada, ¿no? Casi lo opuesto de lo que todo parecía muy fácil. Sí. Ahora esta situación se convierte en total desesperanza, ¿no? Una desesperanza de la vida en general. Y nuevamente el estado de ánimo es el que gobierna, digamos, tanto las conductas como el pensamiento. Oye, qué barbaridad. Esto es una situación que yo creo que lo más importante alrededor de este trastorno es lograr su identificación. Porque yo me imagino que cuando te toca estar junto a alguien así, pues primero empiezas por desesperarte, luego por enojarte, luego por pensar que qué mal, que no hace un esfuerzo de ver las cosas con otra óptica. Y lo que sucede, yo creo que es muy importante transmitir esa noticia, es que esto es realmente manifestación de una problemática bioquímica grave. Sí, desde luego, sí, todos los trastornos afectivos, incluyendo el bipolar, son enfermedades biológicas. ¿Por qué? Porque hay procesos neuroquímicos que no están funcionando bien, y eso es lo que provoca los síntomas. No es que uno decida, si fuera por decisión ese es otro asunto, pero está totalmente fuera del control de la persona que vive este tipo de problemáticas. Y pues desde luego que es complicado. No depende de que le eche ganas, no le depende cuando está deprimido, no depende que se calme y vea las cosas, porque en realidad el sistema que está soportando la resonancia efectiva, el cómo nos sentimos, está funcionando mal, le está mandando señales equivocadas, ¿no? Sí, algunas regiones, ¿no?, del cerebro y neurotransmisores del cerebro pues son los que están involucrados, y por eso es que los medicamentos son tan eficientes para ayudar a tener control, ¿no?, de este tipo de problemas.
Qué importante es que las personas que están cerca de alguien así, o la persona que se identifique con estas descripciones, tome acción, porque el riesgo es enorme, ¿no? El riesgo de pérdida de estabilidad financiera, de pérdida de estabilidad de la pareja, pérdida de la familia, cuando estás en la fase maníaca, y luego cuando te entra la fase de depresión, pues igual son también los mismos riesgos familiares y laborales, pero si no se identifica que estamos ante una problemática que requiere un tratamiento por especialista, sí es de las cosas que hay del todo la necesidad y la recomendación de que acudan con un psiquiatra. Los psiquiatras son los especialistas indicados para tratar estas cosas. Este tipo de problemas. Ahorita platicamos y yo ponía tal vez justamente el extremo de ambos casos. Pero a veces, si volvemos a esta línea que decías tú, ¿cómo decías? Esta línea, este margen, digamos, ese margen de variación. A veces puede ser que los síntomas, pues, son síntomas, rebasan un poquito, para arriba o para abajo. Y ahí es donde en ocasiones es difícil poder diferenciar la detección. ¿Por qué? Porque no está tan exagerado, digamos, ¿no? No está no se tiene en la cama tan 3 grave días el o síntoma. una semana y sale a querer comprar el país con su tarjeta de crédito la siguiente, ¿no? Ahí sí ya está como muy fácil, ¿no? Entonces, a veces los síntomas rebasan un poquito hacia arriba o hacia abajo, y eso también hay que tomarlo en cuenta para poder saber qué está pasando, y no es simplemente que ahora sí, como en un término despectivo en ocasiones, socialmente decía, ay, de bipolar, ¿no? ¿Qué te pasa? En fin, hay que ver qué está ocurriendo. Ahora, mucha gente confunde el término bipolar. ¿Tú qué opinas? Pues eso es la impresión que me han generado luego los comentarios, o a veces los mismos pacientes que platican de sus relaciones con otras personas, que de repente cuando alguien cambia de opinión, y cambia de opinión así muy desfavorablemente a lo que uno quiere, ya también lo están etiquetando como bipolar, y pues eso es otra cosa, ¿no? Si alguien de repente ya no está contigo por cualquier razón, pues el problema es el estado de ánimo, no tanto que sea cambiante la persona, ¿no? Es así, esto es totalmente el estado de ánimo. La cuestión de opinión tiene que ver más bien con las ideas y con el pensamiento. Y si hoy le voy a las Chivas y mañana a la América, bueno, eso no es ser bipolar, ¿no? A lo mejor es simplemente muy razonable ante la realidad del fútbol mexicano, pero yo, como de eso no sé mucho, mejor no opino. Como ejemplo, tal vez un poco absurdo, pero no, más bien, porque eso es a nivel de pensamiento, y lo que estamos platicando ahora es a nivel de estado de ánimo, ¿no? Claro, ¿no? Yo creo que es muy importante, aunque ya estabas diciendo que hemos repetido, yo no me recuerdo, luego checamos, ya tenemos un chorro de programas, por cierto, vamos a cumplir ya con esta emisión de Notas de Salud 2 años ahora a finales de enero. Es cierto. Sí, ya tenemos, entonces ya son pues uno a la semana, cuéntenle ustedes, más el tiempo que tuvimos el programa de radio, también abordando temas de salud. Pero yo creo que es muy importante señalar, y en este caso generar conciencia, y como la persona que tiene el trastorno, de repente, precisamente por eso le decían antes un estado de psicosis, ya le quitaron el título de psicosis, pues, la psicosis maníaco-depresiva, pero le decían así porque la persona pierde el piso, pierde la conciencia de enfermedad con mucha facilidad, ¿no? Entonces, la función social de los que están alrededor de esta persona, ya sea mujer o ya sea hombre, pues es una función muy importante, y no clavarse en los juicios simplistas, porque los juicios simplistas respecto a las cuestiones del ánimo, de la voluntad de hacer cosas, de repente parecen más bien sermones de voluntad, o sermones que no sirven para nada ante estas realidades, y yo creo que es tremendamente importante aquí, o negar, ¿no? Negar que se está ante el asunto. Sí, digo, al final siempre que aparece un problema emocional, un problema que tiene que ver con pues la mente, en fin, pues es igual que en la sexualidad, toda la cuestión que tiene que ver con la sexualidad, a todo ser humano le confronta o nos confronta. Entonces preferimos negar. Preferimos negar, y entonces échale ganas, no pasa nada, tú te puedes controlar. Y es como si yo les dijera, oye, te rompiste un pie, písale, hombre, tú puedes caminar. Échale ganas. Tú vas a poder, písale y verás que vas a poder caminar. Es exactamente lo mismo. Así de irracional. Exactamente lo mismo. El comentario. Pues, Verónica, muchas gracias por esta
lección de conocimientos en salud. La educación en salud me parece muy, muy importante en el cuidado de la salud. Y vamos a terminar el programa con, pues mencionando un poco la imagen que nos acompañó. Fíjate que la imagen que nos acompaña es de una escultura de uno de los artistas que contribuyó en la Ruta de la Amistad. Es una escultura que se llama Janus, de Clemente Medmore, es australiano. Y lo interesante de este dios es que es un dios de la mitología romana que tiene dos caras. La cara de un lado, y por eso la escultura tiene las dos caras. Y lo que es también muy interesante, y que pues ahora que nos documentamos para este comentario nos enteramos, es que Janus es el origen de enero. Janus, January, Janeiro, como Río de Janeiro, y en español ya se transformó la palabra a enero. Y entonces, porque enero es el principio y también el fin. Entonces, este personaje de Janus a mí me tiene muy fascinado por otras razones teóricas, pero hoy nos pareció interesante para el programa de hoy. Verónica. Muy bien, pues muchas gracias.